Quiero darle la bienvenida a todos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Muy linda la alabanza, ya disfrutamos muy lindo de unas canciones que le cantamos a Dios, pero ahora es el tiempo de escuchar atentamente la palabra del Señor. Amén. Así es que quiero invitarlos a que vayamos al salmo con el cual empezamos hoy, que es el Salmo 90. Salmos capítulo 90. ¿Se acuerdan que les dije quién es el autor de este salmo? Moisés escribió este salmo. ¿Cuántos sabían que Moisés había escrito salmos en la Biblia? ¿No sabían? Bueno, hoy aprendieron algo nuevo. Moisés escribió este salmo, por lo tanto es el salmo más antiguo que hay. El Salmo capítulo 90. ¿Amén? Y en el último versículo, en el versículo 17, hoy está el título de esta predicación, que va a ser predicación, estudio bíblico, vamos a estar estudiando muchas cosas. Vamos a leer los versículos 16 y 17, amén. Los niños también con sus Biblias, por favor, buscan los niños sus Biblias y vamos entonces a estar atentos. Dice la palabra del Señor: aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El título del mensaje del día de hoy: la obra de nuestras manos confirma. Amén. Inclinamos los rostros y lo ponemos en manos del Señor. Padre, soy tu siervo que te ama, Señor. Y aquí estoy, Dios, con el deseo de predicar tu palabra, con el deseo de transmitir el mensaje, Señor, que hoy tienes para nosotros, tu pueblo. Por eso me rindo y me despojo de lo mío, de todo peso, de todo cansancio, de toda preocupación, de todo sentimiento, Dios. Y me dispongo para que tú me llenes, Espíritu Santo, y que obres únicamente, Señor, en la voluntad perfecta de cada cosa que se dirá, de cada principio, de todo, Señor, para que no sea el mensaje de un hombre, sino para que sea la edificación que viene cuando tú nos hablas. Derriba argumentos, destruye, Señor, todo lo que no debe estar y levanta, Señor, todo lo que debes, mi Señor, levantar en nuestras vidas, Dios. Queremos exaltarte. Soy tu siervo, santifícame, Señor, y úsame para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Cómo es el título del mensaje de hoy? La obra de nuestras manos confirma. Muy bien. Yo lo tengo impreso, entonces, si alguno pues se queda corto en los apuntes o quiere estudiar un poquito más, con gusto le doy la copia. El autor de este salmo es Moisés. Y Moisés en todo este salmo está hablando de lo eterno que es nuestro Dios, nuestro Creador, lo grande y lo poderoso, que no tiene ni principio ni fin de días Dios. Pero está hablando de la transitoriedad del hombre. Transitoriedad, qué palabra tan complicada. Transitoriedad, o sea que la vida del hombre es muy pasajera en este mundo. Cuando nosotros miramos hallazgo arqueológico, encontraron los huesos de un dinosaurio de más de 300 millones de años. Uno dice, wow, 30 millones de años, 10 millones de años. Uy, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cuántos años vive el hombre? 80, 90. Dice este salmo, Moisés dice, no, los hombres pueden vivir 70 y los más robustos, los más fuertes hasta 80. Pero no es que Moisés esté poniéndole un límite a los años, no, es simplemente el pensamiento de Moisés. Pero hay hombres que han vivido 120 años y así. Pero lo que nos muestra es que este mundo lleva mucho tiempo desde que Dios lo creó, pero que el hombre, su paso por esta tierra es un paso muy corto. Muy corto. La misma Biblia nos dice que
que la vida del hombre es como la hierba que crece en el campo. Sécase la hierba, dice el profeta, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tremendo, ¿no? Entonces nos compara entre lo grande, poderoso y eterno que es Dios y lo pequeño, lo corto que es el hombre delante de Dios y en esta misma creación. Amén. Y nos comienza aquí a venir al pensamiento cuál será la obra de las manos del hombre en esta tierra. Bueno, a esa obra de las manos le pudiéramos llamar nosotros propósito, le pudiéramos llamar vida, le pudiéramos llamar destino, le pudiéramos llamar ministerio, el propósito del hombre en esta tierra. Sabemos por la palabra de Dios que el propósito fundamental del hombre en la tierra es conocer a Dios y glorificarlo. Amén. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos un propósito personal en cosas específicas que Dios quiere que hagamos. Y Moisés le está diciendo a Dios, bueno, Señor, que aparezca en tus siervos tu obra. ¿Cómo así? Señor, somos tus siervos, te queremos servir, queremos que nos uses, muéstranos cuál es tu propósito, le está diciendo Moisés. ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? Y Moisés fue un gran ejemplo de un gran siervo de Dios. Uno de los mejores ejemplos de un gran siervo de Dios. Una obra, una fidelidad, una entrega impresionante. Amén. Pero Moisés le está diciendo al Señor, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué significa? Que Dios con sus manos creó todo el universo, todo lo que existe, ¿verdad? Pero que le dio al hombre también la capacidad de crear. Le dio la capacidad al hombre de ser creativo, de ser ingenioso, de ser útil en este mundo, en esta tierra. Y que hay una obra que ustedes y yo, cada uno, tenemos que hacer en esta tierra. Algunos hemos sido llamados a levantar familia, a tener hijos, a educarlos, a tener nietos, a dejar como un legado. Otros hemos sido llamados a ministerios, a fundar iglesias, a tener discípulos, hijos espirituales, a servirle a Dios. Otros, en lo particular en esta tierra, estarán llamados a tener en sus hijos un grupo familiar, en su familia tener sus discípulos y en ganar algunas almas. Pero en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, debemos comprender que hay un propósito mayor al que nosotros nos imaginamos, mucho más grande. Mirando el contexto de esta palabra, Moisés no fue cualquier persona. Moisés no era una persona común y corriente, ordinaria entre los demás. No. Moisés, que desde niño fue rescatado y adoptado por la hija de Faraón, rescatado de las aguas del río Nilo. Moisés, desde bebé, entra en un propósito muy grande de Dios. Y no es cualquier persona Moisés, porque hubiera podido crecer entre los hebreos y ser otro esclavo más, ¿verdad? Sin embargo, Moisés es escogido por Dios para un plan maravilloso, un plan de liberación que Moisés desconocía. Y Moisés tiene derecho natural al trono de Egipto, que era el imperio más grande que existía. Cientos y cientos de años duró el imperio egipcio. Y hoy vamos a ver un poco de historia. Pero Moisés, su paso por Egipto sería temporal. 40 años estuvo nomás en Egipto, aprendiendo todas las leyes, aprendiendo matemáticas, ciencia, guerra. Era un hombre muy, muy instruido porque tenía derecho a llegar a ser faraón y tenía que ser muy preparado. Sin embargo, Dios tenía un propósito mucho más grande con Moisés que ser simplemente faraón o segundo en el trono de Egipto. Dios lo tenía a él escogido como un instrumento de liberación de su pueblo.
y como alguien de cercanía que conocería y vería cara a cara a Dios. Se sentaría a hablar de frente con este Dios tan poderoso y tan grande de la creación. Y por eso la vida de Moisés vemos cómo pasa del poder de Egipto a la necesidad de un desierto en el cual crece allí como hombre, como persona, a solas, cuidándole las ovejas a su suegro Jetro, porque tuvo que huir de Egipto, porque lo iban a matar. Y en medio de que Moisés ya es un hombre anciano, un hombre que le ha pasado la vida, tiene 80 años, ya no tiene fuerzas, ya toda su preparación, su intelecto y todo eso se le fue. En medio de eso le aparece el Dios que hoy nos ha llamado a ustedes y a mí, el Dios único, vivo y verdadero. Lo llama, le aparece en medio de un arbusto, una zarza, y se está quemando ahí ese fuego y ardiendo, pero la zarza no se consume, y le dice: Moisés, Moisés. Y lo llama y le da propósito a Moisés. Un árbol. La zarza es un árbol que crece en el desierto. Y Dios le da propósito a Moisés. Le da una obra para hacer. Apenas comienza el llamado de Moisés y vamos a ver 10 grandes señales poderosísimas de Dios, mostrando que Él es más fuerte y más poderoso que los dioses de Egipto. Dios demostrando que llamó a Moisés y lo que Moisés iba a hacer lo iba a poder completar porque era Dios el que estaba con él. Moisés ponía la obediencia, Dios ponía el poder. Amén. Y eso sigue siendo así hasta el día de hoy con nosotros. Nosotros ponemos la obediencia, nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestra disposición. ¿Y qué hace Dios? Él es el que pone el poder. Él es el que pone el poder. Amén. Entonces hay una obra que Dios quiere hacer a través de nosotros, de nuestras manos, de nuestro tiempo, de nuestro disponernos para el Señor, de nuestra fe. Dios quiere hacer esa obra. Amén. Y usted le puede decir a la persona que tiene al lado: Dios quiere hacer una obra a través de ti. Tenemos que escuchar su llamado. Tenemos que creerle. Y tenemos que obedecerle. Amén. Muy bien. Entonces Moisés está en este salmo, termina con una declaración maravillosa que nos da hoy inicio a todo este mensaje, a toda esta predicación, a todo este estudio bíblico. La obra de tus manos confirma. La obra de tus manos confirma sobre nosotros. Moisés conoce a Dios, oye su voz, lo ve. Moisés, dice la Biblia en Hebreos, que es llevado al cielo. Y en el cielo Dios le dice: mira este templo en donde me adoran, haz un modelo a escala más pequeño, semejante a esto, a lo que has visto, hazlo allá en la tierra para que mi pueblo se acerque a mí y para que me adoren. Y Dios le da las medidas, Dios le da la instrucción de los materiales, Dios le da a las personas con los dones, con los talentos, con las habilidades para que pudieran fabricar eso que Moisés había visto y que Dios les había dado las instrucciones. Y en un desierto, no sabemos ni cómo, pero en un desierto logran construir un tabernáculo hermoso, hermosísimo. Muebles de oro, las vestiduras de del sumo sacerdote con toda clase de piedras preciosas. Unas cosas hermosísimas mandó construir Dios y ellos lo pudieron hacer en el desierto. Esa fue parte de la obra de las manos del pueblo de Dios en el desierto, construir el tabernáculo. Pero en el medio de todos, cada uno de los muebles que había en el tabernáculo y lo lindo que era el tabernáculo, había algo por sobre todo lo demás. Lo más importante del tabernáculo, ¿qué era? El arca del pacto. El arca del pacto que se hacía como una especie de trono, de silla. Los querubines detrás del arca unían cada querubín su ala con la otra, formando como un espaldar, donde básicamente venía nuestro Dios, se sentaba allí y hablaba cara a cara con Moisés.
Tremendo, ¿no? Entonces el arca del pacto representaba la presencia de Dios con su pueblo. Y Dios les dijo: yo voy a habitar en medio de ustedes aquí en este tabernáculo. Eso era el tabernáculo, un lugar de reunión del pueblo con Dios. Amén. El tabernáculo, el lugar donde Dios habitaba, donde Dios estaba. Una obra hecha por los hombres. No fue hecha por ángeles ni por Dios. Fue hecha por los hombres. Y una obra que tenía un gran propósito. ¿Cuál era? Que Dios estuviera ahí en medio de ellos. Que ellos físicamente pudieran ver el fuego, la gloria de Dios. Y pudieran entender, ya no solo por fe, sino que había una demostración a sus ojos, a los ojos de todos, a los oídos de todos, había una demostración de que Dios estaba ahí. Amén. Ahora, les voy a comenzar a dar algunos datos y ojalá que ustedes, si están tomando apuntes, tracen una linecita así y comiencen en esa linecita a poner unos punticos con los años que yo les voy a dar, como una línea del tiempo, para que entendamos que hay una obra que Dios quiere hacer hoy en medio nuestro. Amén. Y que esa obra que Dios quiere hacer en medio nuestro nos da el ejemplo aquí en la Biblia. Pero hay una obra para Valeria, hay una obra para Juan Diego, hay una obra para Juanito, hay una obra para Isabela, para Mateo, para mi esposita, hay una obra para mí, hay una obra para José, hay una obra para Samuel, hay una obra para Jenny, hay una obra para Sujei, hay una obra para todos y cada uno de los que hemos creído en Dios y hemos decidido, Él va a ser mi Señor, Él va a ser el dueño de mi vida. Amén. Hay una obra que cada uno de nosotros tenemos que hacer para Dios. Y que igual que Moisés vamos a tener que decir: Señor, confirma, aprueba, respalda la obra que yo estoy haciendo con mis manos. Amén. No que sea físicamente con mis manos, sino que yo con mis fuerzas, con mi talento, con mi disposición estoy haciendo para Dios. Amén. Entonces, vamos a empezar en esa linecita del tiempo. El primer puntico va a ser el año 1445 antes de Cristo. El año 1445 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 1445 antes de Cristo? Que se construye el tabernáculo allí en el desierto. Amén. Antes del Señor Jesucristo, 1445 años antes aproximadamente, se construye el tabernáculo y Dios viene a habitar en medio de su pueblo. Amén. El tabernáculo, ¿por quién fue diseñado? Por Dios. ¿Moisés tuvo parte en el diseño del tabernáculo? No. Moisés lo único que hizo fue ver el modelo en el cielo, escuchar de Dios las medidas, los materiales, las instrucciones y supervisar que se construyera tal cual como Dios lo había mandado. O sea que la obra de las manos de Moisés, ¿cuál fue? La obediencia. Importante eso para que nosotros aprendamos cómo nuestra obra para Dios debe tener los mismos ingredientes que tuvieron la de estos hombres llamados por Dios. Obediencia. Amén. El hombre lo único que tuvo que hacer en el tabernáculo fue oír y hacer. Seguir las instrucciones de Dios. Y eso lo van a encontrar ustedes en el libro de Éxodo. Encuentran 2 veces el discurso que Dios les decía: y harás el tabernáculo de tela de castores y lo extenderás sobre sus basas de plata y serán las medidas de tantos codos y de tanta profundidad. Y está una vez ese discurso y después al final de Éxodo vuelve a dar las mismas medidas y el tabernáculo quedó de esta. Y uno dice: ¿por qué está 2 veces el discurso? Porque la primera vez fue cuando Dios ordenó y la segunda vez fue cuando Moisés dijo y se hizo como Dios mandó. Obediencia. Amén. Fundamental en la obra de nuestras manos. Obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. A la dirección que Dios da a través de un siervo también. Amén. Porque en el pueblo ninguno escuchó la voz de Dios en esta magnitud, en lo específico que fue Dios. El único fue Moisés. Y el pueblo obedecía el liderazgo
de Moisés. Amén. Entonces también es importante entender ese principio. Obedezco la voz de Dios, que es lo que me manda hacer a mí, pero siempre estoy sujeto a mi autoridad, porque Dios ha puesto esa autoridad. Si ustedes lo apuntan ahí, Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1 va a decir que todas las autoridades que hay fueron establecidas por Dios y que no hay autoridad sino la que ha sido por Dios puesta. Amén. Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1. A partir del versículo 1, porque son 4 o 5 versículos que hablan sobre la autoridad que fue puesta por Dios. Amén. Muy bien. Entonces continuamos. El siguiente lugar donde Dios vino a habitar en medio de su pueblo después del tabernáculo, ¿cuál fue? ¿El segundo lugar? Ajá. Después del tabernáculo. Después del tabernáculo, ¿cuál fue? El templo. ¿Cuál templo? El templo de Salomón. Muy bien. ¿Y quién tuvo en su corazón edificar ese templo? David, otro hombre llamado por Dios, que fue un hombre más de guerra, más de batalla, más de conquista. Moisés fue de obediencia, de pastoreo, pero David fue un guerrero, un conquistador, un gran rey y adorador, que conoció mucho a Dios, muy cercano a Dios, así como Moisés. Y David siente en su corazón: el tabernáculo en Silo ya está muy desgastado, queremos tener un templo para Dios y construirlo. De hecho, David manda a construir una tienda en sus ideas, en sus pensamientos y propósitos. Manda a construir una tienda cerca a su palacio solo para el arca. Y David entonces está feliz con ese plan, ¿dado por Dios o por David? Por David. A él se le ocurrió. Y entonces David dice: vamos a traer el arca de Silo del tabernáculo, la vamos a traer aquí donde yo vivo, en la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando vienen trayendo esa arca? Muere su amigo, quien extiende la mano, porque el arca viene cargada por unos bueyes, los bueyes tropiezan, el arca casi cae, su amigo Usa extiende la mano y ¡pum!, lo quema la gloria de Dios. Cae muerto. David se entristece, dice: Dios es terrible, no podemos estar cerca a la presencia de Dios, y deja el arca en una casa especial, la casa de Obed-Edom. Y durante el tiempo que el arca, la gloria del Dios de Israel, está en casa de Obed-Edom, ¿qué pasa en la casa de Obed-Edom? Todo florece, todo prospera, todo se multiplican, los animales, las cosechas, o sea, una gloria en todo visible. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios representada en esa arca está en Obed-Edom, en su casa, y todo le prospera. David le dicen: oiga, todo le está prosperando a ese hombre, es impresionante. Y David dice: wow, Dios no está enojado, vamos a traer el arca, pero ya no como a mí se me ocurre. David consulta la ley de Dios dada a Moisés. ¿Se acuerdan que empezamos con Moisés? Y dice: no, el arca la tienen que cargar con unas varas que fueron elaboradas solo para que los levitas, y no cualquiera levita, sino un levita de una casa específica, tenían que mover el arca. Y el otro no era levita, y por eso fue que murió. Claro, y el arca iba de una manera que Dios nunca había ordenado. Entonces, por eso volvemos al principio, que la obra de las manos del siervo de Dios debe estar marcada por la obediencia. No porque se me ocurre, no porque yo siento o quiero hacer, no, porque escucho la voz de Dios o porque hago conforme a lo que el Señor ya ha mandado. Amén. En ese caso, no inventemos. exacto. No inventemos. Fue la lección que aprendió David y le costó mucho a David. Finalmente, deja temporalmente el arca del pacto en una tienda construida por él. Pero David siente en su corazón edificar un templo. Y dice: Dios, yo tengo aquí un palacio muy bonito y tú habitando ahí en una tiendita. Y Dios le dice: no, David, tú no me vas a construir un templo a mí. Has sido un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Yo no te llamé a construirme un templo, yo te llamé a conquistar, no a construir un templo. Llamados, propósitos, ojo, amén.
El propósito que tenga Dios con María Fernanda no es el mismo propósito en algo específico al de Juan Diego. La una puede ser una columna financiera, una intercesora, el otro puede ser un maestro, un evangelista. Amén. Entonces, hay propósitos específicos para cada uno de nosotros, que son los que tenemos que descubrir con Dios. Amén. Y obedecer, simplemente eso, obedecer. David dice, ok, Señor, yo no la voy a construir. Dios le dice, la construirá tu hijo, Salomón, que de hecho el nombre Salomón es hombre de paz. Y entonces David guarda todos los materiales para que Salomón, su hijo, pueda construirle el templo a Dios, donde reposará el arca. Un templo glorioso, impresionante, majestuoso. Las medidas exceden altamente a las medidas del tabernáculo. O sea, el tabernáculo tiene unas medidas pequeñas, el templo es algo gigante, gigante. Tiene muchos muebles de ménoras, en el tabernáculo había solo una. Tiene multitudes de sacerdotes, tiene salones, tiene cámaras, un templo impresionante, diseñado por el hombre, no por Dios. Ojo con eso. ¿Por qué el diseño de Dios fue el tabernáculo y no el templo? ¿Se han preguntado? Bueno, les voy a dar varias ideas. Primero, porque el tabernáculo se podía levantar y mover. ¿Cuándo se levantaba el tabernáculo y se movía? Cuando Moisés decía, muchachos, es tiempo, llevamos ya 3 meses acá, hay que movernos. Recuerdan que Moisés era la obediencia. Entonces ellos miraban la nube, la Shekinah de Dios, Shekinah en hebreo, la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo y la nube se movía. Entonces entendían que había que levantar el tabernáculo y seguir a donde Dios estuviera mandando. Oiga, tremendo esos principios hoy para nosotros los cristianos. Nosotros estamos llamados a movernos siempre con Dios en la dirección y en la voluntad de Dios, amén. A no quedarnos estacionados en un lugar y decir, ay, ahí yo ya envejezco y muero. No, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres hacer conmigo? No a apegarnos ni a la gente, ni a apegarnos a los lugares, ni a las cosas, ni mi casa. No, apegados siempre a la voluntad, al propósito, a la dirección de Dios, que es mejor que nuestros planes. Por eso el diseño de Dios fue una tienda, un tabernáculo que se pudiera levantar, no un templo. Y ustedes ven que el templo, aunque Dios lo permite, aunque Dios viene y llena cuando Salomón edifica ese templo, y les voy a dar el año, Salomón es coronado en el año 979 y construye el templo entre el año 966 al 959. Entonces, Dios viene y llena el templo de su gloria, no pueden entrar sacerdotes, nada. La presencia de Dios está impresionante en ese templo, diciendo, aquí está mi gloria. Sin embargo, Dios sabía que ese lugar un día iba a ser destruido, y ya se lo había anticipado, tanto a Moisés como a Salomón, que ese lugar un día sería destruido, si ellos se desviaban de una relación con Dios, ¿a una qué? A una religión, a adorar el templo. Oh, este templo es maravilloso, es glorioso, aquí tiene que estar Dios. No, no nos equivoquemos. Dios no habita en lugares construidos por el hombre, porque el lugar sea espléndido y maravilloso. Dios habita donde hay un corazón quebrantado, humilde, que lo busca, que lo anhela y que lo desea. Por eso Dios le apareció a Abraham. ¿Qué templo tuvo Abraham? Dios le apareció a Noé. ¿Qué templo tuvo Noé? Dios caminó 300 años con Enoc. ¿En cuál templo? Porque Dios está siempre mirando el corazón que lo busca, que lo ama, que lo anhela. Por eso tenemos que ir entendiendo y hoy vamos a ver dónde comienza la religiosidad a formar en el corazón esa desviación.
ese de pasar de mi relación con Dios. Dios me habla, yo lo siento. Él en la Biblia todo el tiempo me está alimentando, siento que está ahí conmigo. ¿Cómo comienzo a dejar esa relación? Por una costumbre. Porque ya me acostumbré a que hago así las cosas y repetidas, y ya sé que encuentro a Dios es en la iglesia, y digo la iglesia es el edificio, es el templo. Hoy vamos a entender esos principios para que volvamos a lo que Dios quiere realmente levantar. Finalmente ese templo es destruido. ¿Cuándo fue destruido ese templo? El templo fue destruido, no lo escribí, pero estoy casi seguro, ya lo voy a rectificar, en el 576. Ya les voy a decir. En ese templo descendió la gloria de Dios también. En el primer templo, claro. En el 586, perdón, me descaché por 10 años. Es destruido en el 586. Muy bien. Entonces destruyen el templo, destruyen Jerusalén, son llevados cautivos a Babilonia. Y allá en Babilonia los judíos que necesitaban congregarse, leer la Torá, o sea, leer la ley de Moisés, leer los salmos de David y leer a los profetas allí, ellos que necesitaban adorar a Dios cada sábado, el Shabbat, el día de reposo para Dios, los judíos construyen algo llamado sinagogas, como casas de oración, casas en donde se reunían ellos, pequeñas iglesitas. Esas eran las sinagogas que siguen hasta el día de hoy. Pero ¿dónde queda la presencia de Dios? ¿Dónde queda la gloria de Dios si ya se destruyó el templo? ¿Ya Dios no está más con su pueblo? ¿Ya Dios los abandonó? Dios seguía a través de los profetas diciéndoles, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. La presencia de Dios ahora se transforma en las palabras de hombres que vienen de parte de Él a hablar las palabras que Él les manda. Amén. Pero la presencia de Dios nunca se apartó de ellos, siempre estuvo con ellos. Y usted lee en libros como el de Oseas, que es un libro muy lindo, en donde Dios se enoja y dice, ay, ya los voy a dejar y los voy a dejar. Pero Dios dice, no, seguiré con ellos y un día los volveré a traer y los restauraré y estarán conmigo para siempre. Porque Dios ama a su pueblo. Entonces, la obra de las manos de los judíos se transformó de construir edificios y lugares ahora a hablar de parte de Dios, a escribir sus palabras, a enseñarlas. Algo muy parecido a lo que hoy nosotros estamos haciendo, amén. Pero finalmente Dios, como había prometido que destruiría el templo, también había prometido que lo volvería a reedificar el templo, para que su pueblo se reuniera allí. Así de perfecto es Dios, que profetiza la destrucción y la reconstrucción. ¿Por qué razón habría Dios de reconstruir ese lugar? Porque es muy sencillo, en las disciplinas que Dios nos hace en nuestras vidas, nos quita y nos deja sin algo un tiempo para que aprendamos a valorar y después nos lo vuelve a dar. Para que aprendamos a depender de Él, para corregirnos. Así son las disciplinas de Dios. Y Dios les quita el templo, los saca de Jerusalén y les dice, tranquilos, cuando ustedes estén humillados, cuando ustedes hayan dejado la idolatría, porque fue a causa de la idolatría que Dios mandó destruir ese templo, fue por la idolatría. Cuando ellos dejan la idolatría de los muñequitos, de las estatuas y todo, regresan entonces a Jerusalén en el tiempo que Dios les había hablado y reconstruyen la ciudad y reconstruyen el templo. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, el templo se reconstruye por las manos o por la dirección de un hombre llamado Zorobabel, con Z. Y se reconstruye en el 536 antes de Cristo. No pasaron exactamente 70 años desde la destrucción hasta la reconstrucción, no. La profecía de Jeremías decía que serían 70 años, pero hay varias teorías. Algunos dicen que fueron 70 años desde que Babilonia primero invadió Jerusalén y en conclusión no los voy a enredar. Simplemente el templo es destruido en el 586 y es reconstruido en el 536, 50 años después.
¿Amén? Muy bien. Pero la construcción de ese templo no fue fácil. Ellos llegan, los judíos, y pongámonos ahora en el lugar, porque nosotros como iglesia estamos pasando por un periodo similar a este de los judíos. Ellos tenían un templo, puertas de oro. Imagínense las puertas de ese templo en oro. Altísimas las entradas, con un par de columnas en bronce impresionantes, los muebles de oro, grandísimo ese templo. Y resulta que ahora vienen a reconstruirlo, y cuando llegan, ¿qué encuentran? Un monte lleno de piedras. Eso es lo que encuentran. Y dicen, bueno, muchachos, dice Zorobabel, Dios nos mandó a reconstruir el templo, la ciudad, vamos a levantar los cimientos del templo. Y cuando empiezan a mirar las piedras donde estaba puesto y empiezan a levantar, la gente empieza a llorar. Los ancianos empiezan a lamentarse y a llorar así, ¡ay!, y a gemir. Un llanto impresionante. Algunos dicen que el llanto era porque esos ancianos habían visto el primer templo y ahora eran puras piedras, estaba todo ceniza y piedras, derribado y destruido. Y decían, ay, Dios nos abandonó. Otros dicen que lloraban de arrepentimiento porque por la idolatría habían traído la ira de Dios. Otros dicen que lloraban que porque nunca podrían volver a levantar un templo igual al de Salomón y que nunca la gloria de ese templo sería igual. Pues para desvirtuar todo esto, Dios le habla a Zorobabel y le dice a través del profeta, no, Zorobabel, la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. O sea, si el templo que edificó Salomón, tan majestuoso y tan hermoso, tan costoso, fue espectacular y tuvo gloria porque yo estuve allí con mi nube, mi presencia estuvo allí, no se compara con la gloria que habrá en esta otra casa que ustedes están levantando. Y la gente se pregunta, ¿pero cuál gloria? Si nunca descendió otra vez la nube de Dios allí. Si no pudieron edificarlo en oro y con todo lo espectacular como sí lo hizo Salomón, ¿cuál gloria? Bueno, ahorita vamos a ver cuál gloria, porque iba a ser mayor la gloria de esa casa más sencilla. Ahorita vamos a verlo. Y porque había una instrucción de volver a levantar ese templo. ¿Cuándo les dije que se volvió a reconstruir el templo? En el 536, pues 6 años más tarde interrumpen la construcción. En el año 530 se para la construcción del templo. Y se vuelve a reactivar la construcción únicamente hasta el 520. O sea, 10 años después. 10 años duró parada la construcción. Por amenazas y por todo lo que estaba pasando por los enemigos de Israel para que no reconstruyeran. 10 años. Entonces ya en el 520 con Zacarías y con Ageo se vuelve a reiniciar la reconstrucción del templo y se termina la construcción del templo en el 516. En el 516. Todo esto es antes de Cristo, ¿no? El sacerdote Esdras llega a Jerusalén por primera vez 80 años, después de que llegó el primer grupo misionero con Zorobabel. O sea, el sacerdote Esdras llega cuando ya está reconstruida gran parte de la ciudad. Y llega a ver el templo, un templo más sencillo, más humilde que el templo de Salomón. Y el sacerdote Esdras llega muy contento porque va a enseñar la Biblia, la Torá, las leyes al pueblo judío. Llega muy contento por esto. Sin embargo, cuando él llega, encuentra que hay un pecado muy grande entre los judíos. ¿Cuál pecado? ¿La idolatría? No, ya no había idolatría. No, el mayor pecado que encontró Esdras allí, que era sacerdote, gran siervo de Dios, fue que los judíos se habían casado con mujeres no judías.
habían dado a sus hijos y a sus hijas a otras naciones. Y la sangre judía original, que era tan preciosa para Dios porque por ahí vendría el Mesías, por esa sangre, por eso Dios cuidaba tanto que los judíos no se casaran con gente no judía, porque de ahí vendría el Mesías. Esa sangre preciosa se estaba dañando porque se estaban casando, como diría el apóstol Pablo, en yugos desiguales. Miren desde dónde vienen los principios de que el cristiano solo se puede casar con la cristiana. Miren desde dónde viene, por qué Dios tiene tanto aprecio por estas cosas y lo enfatiza tanto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Esdras ve ese problema. Y Nehemías le ayuda también, no solo en la reconstrucción del muro y se termina el muro y todo, sino en limpiar al pueblo de todos los que nacieron, que eran mezclas de judíos con no judíos. Entonces la obra de reconstrucción de Zorobabel ahora pasa en manos de otro hombre llamado Esdras a no solo reconstruir físicamente, o sea, ladrillos, pegar ladrillos y construir cosas, sino en construir una identidad. La obra de las manos de Esdras es la identidad del pueblo de Dios. Amén. Vuelvo a ratificar lo que había dicho desde el comienzo. La obra y el propósito específico de cada uno es diferente. Amén. En unos fue la construcción física, en otros fue la enseñanza, en otros fue la identidad. Entonces, ellos están gozando allí de una paz por algunos años, pero por la historia, y Dios le revela esta historia al profeta Daniel, y le anticipa a Dios diciendo, mire, en unos años vendrá un imperio de Grecia, que acabará con el imperio medo-persa en el cual ustedes están gozando de paz. Y bajo ese imperio griego, mi pueblo va a volver a sufrir guerra, destrucción, esclavitud. Pero aún ese imperio vendrá otro imperio mayor que lo sucederá, que será el imperio que le dé la muerte a mi hijo. Oiga, tremendo, eso está en la Biblia. Cientos y cientos de años antes de que pasaran las cosas, ya Dios las había hablado en detalle. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en las palabras de Dios. Cuando Dios nos dice, voy a hacer esto contigo, Dios ya conoce el futuro. Amén. Por eso es tan importante que nosotros, que escuchamos una palabra de Dios, que me llama en algo a hacerle a Él ya sabe lo que va a hacer. Yo solo tengo que confiar, solo tengo que buscarlo para llenarme de fe, de fuerzas, para decir, Señor, yo quiero saber que sí es a la derecha que me estás enviando, yo quiero saber que es a la izquierda, Señor, yo quiero hacer es lo que tú me digas, Dios. Amén. Entonces les voy a dar algunas fechas para que comencemos a ver, y yo sé que hoy también muchas cosas se van a aclarar acerca de las religiones, para que entendamos que Dios no está buscando una religión. Amén. Miren, ese imperio llamado el imperio griego, ese imperio conquista la tierra de Palestina, o sea, la tierra donde está Israel, Jerusalén, conquista esa tierra en el año 300 antes del Señor Jesucristo. Pero cuando viene el primer emperador de este imperio griego, llamado Alejandro Magno, este hombre le salen a su encuentro unos judíos y le muestran la Biblia, los escritos del profeta Daniel, y dice, mire, nuestro Dios, el Dios de los judíos, que es el único Dios verdadero y que existe, no todos esos dioses griegos que usted trae, no, nuestro Dios anticipó que usted vendría, que destruiría a los medos y a los persas y que usted conquistaría estas tierras. Y cuando Alejandro Magno lee eso, dice, esto es impresionante, el Dios de los judíos es el único Dios. ¡Wow! Tremendo. Se impresiona tanto Alejandro Magno que manda a construir unas bibliotecas. Y entre esas bibliotecas, porque era gente muy culta, dice, yo quiero tener una Biblia judía, pero en el idioma que yo pueda leerlo, en mi idioma griego, que es el idioma del imperio.
Ya había traído por allá de toda Europa y había estado por allá en Asia, también había conquistado todo eso, en parte de África, y ahora venía del Medio Oriente conquistando a Alejandro Magno. Y él dice: yo quiero una Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, la quiero pero en griego. Mandan llamar 70 ancianos judíos que sabían el hebreo pero también sabían el griego, y traducen una versión de la Biblia hebrea llamada la Septuaginta, que es una Biblia griega. La Septuaginta. De ahí nació. ¿Están aprendiendo hoy, verdad? Bueno. Lo importante no es toda la información que yo les esté dando, porque eso solo son datos. Lo importante es que ustedes en su corazón entiendan cómo Dios nos llamó una obra a hacer a nosotros. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Alejandro Magno era un hombre homosexual. Y Dios aborrece el homosexualismo. Y Dios castiga el homosexualismo. Y Alejandro Magno murió muy joven. Murió a los 33 años de edad. El imperio que Alejandro Magno fundó fue un imperio que se dividió en 4 pequeños imperios. Y uno de esos imperios pequeños, una de esas cuartas partes, quedó sobre toda esta región donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Y el hombre que quedó allí a cargo de eso fue un hombre llamado Antíoco Epífanes, idólatra, que no temía al Dios de los judíos. Un hombre que entró al templo de los judíos, ese templo que comenzó a construir Zorobabel, ese templo que Dios había dicho que la gloria de ese templo sería mayor que la gloria del templo de Salomón. Entró Antíoco Epífanes con una estatua de Zeus y puso la estatua de Zeus. Ya no había arca de pacto, para ese tiempo el arca del pacto ya había desaparecido. Y a la estatua de Zeus le sacrifican cerdos. Y viene la abominación desoladora. A eso se le llama en la Biblia la abominación desoladora. A poner en el templo de Dios una estatua de un dios pagano y sacrificar cerdos. A decir que otros dioses son los dioses verdaderos. ¿Qué pasó, hijo? Es verdad que una persona que trabajaba en el templo mató a otro hombre por comer un cerdo. Bueno, todo eso hace parte de los judíos no aceptaron esto. Los judíos, muchos miles y miles de judíos murieron en estas guerras para sacar a los griegos, para acabar con esta abominación, porque era abominable en el templo en donde se invocaba a Dios tener estatuas, y más la estatua de Zeus. Por eso ahí es que comienza todo ese recorrido con la idolatría. Zeus es el fundador del Olimpo, o el dios principal de los Olimpos, del Olimpo, perdón. Por eso de las Olimpiadas, y comienzan muchas cosas que tienen un trasfondo espiritual feo, del cual el pueblo cristiano tiene que guardarse. Hay muchas cosas que el pueblo cristiano desconoce y que practica, y que termina en medio de una contaminación espiritual, porque fueron fundadas para desagradar a Dios. Bueno, finalmente se levanta una guerra con la familia de los Macabeos. Eso es lo que está en los libros de la Biblia católica. Se levanta una guerra a través de los Macabeos, que logran como recuperar el templo, recuperar a Jerusalén, y viene el día de la rededicación del templo, que es un día especial, que se celebra hasta el día de hoy por los judíos, el día de la rededicación del templo de Dios. Bueno, continuamos entonces. Ya para ese tiempo había una nación que se había fundado en el año 753 a.C. Se fundó una nación allá en Italia. Una nación que se fundó principalmente con la unión de 7 montes.
Miren el trasfondo espiritual de lo que les estoy hablando. Es histórico, pero tiene un trasfondo espiritual. Estos 7 montes que formaban una región fueron tomados para fundar un país por parte de 2 hermanos. Estos 2 hermanos se llamaban Rómulos y Remos. Rómulos y Remus fundaron este país en el año 753. Pero resulta que estos hermanos eran hermanos mellizos. Y Rémulo mata a su hermano Remus para poderse quedar, para poderse quedar a cargo de este país. ¿Qué nombre le pusieron a este país? Roma. Roma. Miren el inicio de Roma. 7 montes, 2 hermanos, uno mata al otro. Y él se establece como el cabeza, el emperador de ese país. Bueno, emperador no, porque era un país, era simplemente, no era un imperio sino un país. Resulta que ese país fue creciendo poco a poco en diferentes batallas. Fue ganando y ganando territorios, ganando y ganando países en muchas batallas. Este imperio tenía este país que se fue haciendo más grande tenía una característica. Es que cada vez que conquistaba a otro país, ese país tenía costumbres. ¿Qué hacían con las costumbres de ese país? Las cogían y decían, nos gustan estas costumbres, pero vamos a ponerles nuestros propios nombres. Y adoptaban las costumbres, los ídolos, los dioses de todos los países que iban conquistando, solo les cambiaban nombres, porque una de las características de este país llamado Roma en ese tiempo era que hablaban el latín. Y el latín comenzó a hacerse cada vez más grande. ¿Cuál era el idioma antes del latín para aquel tiempo? ¿Cuál era el imperio que había? El griego. Entonces el griego fue perdiendo y fue ganando el latín, fue ganando. Les estoy hablando de cientos y cientos de años. Ahora, ¿qué pasa? La nación es fundada en el 753 a.C., ¿verdad? Pero es en el año 27 a.C., con un emperador llamado César Augusto, que logra ya conquistar Palestina, que logra ya conquistar parte del norte de África y todo lo que antes era el imperio griego y aún mayor al imperio griego. Es Augusto César, con un senado, con leyes, con una religión que ya no era la mitología griega, sino la mitología romana. Es este emperador quien en el 27 funda el Imperio Romano, y ya en el año 31, o sea, 4 años después de que se funda el Imperio Romano, 4 años después él dice, yo soy emperador. Él se autoproclama. Ojo a eso, que eso es muy de Roma. El hombre se autoproclama, siempre queriendo ser. Por eso es que muchos que fueron César decían, yo soy César y Dios. Eso es muy como de Roma. Autoproclamarse. Dios, que nos había enseñado que era Él el que ordenaba, este es rey. Los reyes vienen de esta línea. Dios lo había ordenado así. Dios es el que llama. Roma, que nos muestra, ellos mismos se llaman. Y un imperio muy grande. Bueno, bajo ese imperio, y ya con la aparente paz en Jerusalén, y digo aparente porque pues ellos estaban bajo el poder de Roma, tenían que pagarles tributos. Roma era el que ordenaba quiénes eran los gobernadores de las diferentes regiones allá en Judea, en Israel. Bajo ese imperio nace el Mesías, llamado Cristo Jesús. Pero no nace en un templo,
ni nace como un rey terrenal impresionante. ¿Cómo nace el Mesías? En un pesebre, humilde. Mostrando cómo lo que Dios quería construir no era un imperio terrenal, sino un imperio espiritual. Ojo con eso. Roma, ¿qué quería? Un imperio ¿cómo? Terrenal. Los templos, la gloria, la grandeza. ¿Qué quería Dios? Y por eso había destruido el templo de Salomón. ¿Qué quería Dios? El templo espiritual. Ojo con eso que les estoy hablando, porque eso es clave para nuestra vida espiritual. Amén. Es clave. Miren los principios, desde la historia los estamos sacando para poder aplicar estas cosas. Ahora, Dios visita como hombre el templo que fue construido allá por Zorobabel, que había sido conquistado por los griegos y que había una abominación y habían tenido que hacer una expiación, una limpieza espiritual y profunda del templo. Dios como hombre visita ese templo de Zorobabel en la persona de Jesús. ¿Se dan cuenta por qué Dios había dicho a Zorobabel que la gloria del templo que él estaba construyendo sería mayor que la del templo de Salomón? Porque no eran los materiales, no era el oro, no era lo grande, no era lo impresionante. Era que Dios hecho hombre entraría físicamente a ese templo. Tremendo, ¿no? Pero ese Dios hecho hombre, llamado Jesús de Nazaret, es tentado por los judíos y le dicen, ¿qué señal haces? O sea, los milagros, los ciegos, los mancos que les crecía la mano, los cojos, los paralíticos, las resurrecciones, no eran suficientes para los judíos como señal de que él era el Mesías. Le dicen, ¿qué señal haces para que creamos que tú eres el Mesías? Y Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. ¿Qué templo miraban, admiraban y glorificaban los religiosos? ¿Cuál templo? El físico. Para ellos eso era todo, el físico, porque era el que les dejaba las ganancias, porque era donde la gente venía a adorar a Dios en ese templo. Pero Jesús le enseñó a la samaritana y le dijo, viene un día donde los que me adoren de verdad, los que adoren de verdad al Padre, no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino van a adorar en espíritu y en verdad. Y Jesús hablaba de que destruyeran el templo. ¿Cuál templo levantaría él en 3 días? Su cuerpo. Y eso se encuentra en 1 Corintios 3, 16 y 17. Miren lo que nos habla del templo que realmente Dios quiere edificar. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y que el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios mora, o sea, habita en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. ¿De cuál templo estaba hablando Jesús? Del que los verdaderos adoradores de Dios iban a llenar de la gloria del Espíritu de Dios. ¿Cuál templo? Su cuerpo. Pero ¿cuál templo miraban los religiosos, que era el que les gustaba y que era llamativo y que les servía para su religión? Con un corazón duro, no iban a buscar a Dios, no iban a cambiar, no iban a arrepentirse, a confesar sus pecados, iban a mostrar sus ofrendas, a botarlas por montones, a decir, mire todo el dinero que tengo. Iban a mostrar sus vestidos espectaculares, hermosos. Ese templo físico les servía para la religión. Pero el templo al cual Jesús estaba hablando, con el cual Dios comenzó una relación con el ser humano llamado Adán, y de ahí todos los demás con los que caminó Dios, como Enoc, que lo mencioné, era el templo de su cuerpo, el cuerpo propio, que uno le dice, Señor, soy tuyo, tómame, lléname, santifícame, límpiame. Dese cuenta por qué
el espíritu de religiosidad comienza a dirigirnos a las cosas terrenales. Que como los judíos no entienda las señales de Dios, no entienda el propósito de Dios, me desvíe ¿a qué? A lo material, a lo terrenal, a lo de aquí abajo. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como lo hizo en Jesús el Mesías, ¿hacia dónde me va a querer llevar siempre? Hacia lo espiritual. Los discípulos del Señor no lo comprendieron, por eso cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Melco, le corta la oreja y Jesús le dice, ¿pero qué estás haciendo, Pedro? ¿No sabes que en este momento pudiera pedir más de 12 legiones de ángeles a mi Padre? Pero es que mi reino no es terrenal, es espiritual, Pedro. Y muchas veces nosotros no entendemos que el llamado de Dios, el trabajo que el Señor me dio, la casa que el Señor me dio, el lugar donde estoy viviendo, el familiar, el conocido, el vecino, no comprendo que hay un llamado espiritual para ganarlos, para conquistarlos, para orar por ellos, para predicar por ellos. Y me dedico a vivir como los judíos, por lo que los ojos ven, por lo que los oídos oyen, por lo que las manos tocan. Y eso no se llama fe. Es contrario a la fe. Pedirle señales, demostraciones a Dios no es correcto. No es correcto. Muestra incredulidad en nosotros. ¿Qué debe haber en nosotros? Señor, tú me llamaste a esto, confírmalo. Confírmalo de tal manera que yo sé que eres tú el que me está hablando, Señor. Voy a mis pastores, coloco el asunto en manos de Dios. Mis pastores van a ser usados por Dios, me van a salir con una palabra de la Biblia, me van a decir, mira, la Biblia dice esto y esto. Es que yo quiero que el Señor me confirme si me tengo que separar y casar con otra mujer, porque es que la otra es la que realmente es cristiana, pero esta no tanto. Entonces yo quiero que me confirme Dios. Pues ya está confirmado en la Biblia. El que se separa, que ese sin casar le va a decir la palabra. Ya está confirmado. Entonces, dése cuenta cómo uno comienza a volverse religioso porque todo es aquí lo terrenal, lo terrenal, lo terrenal, lo terrenal. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces yo debo entender que hay una obra que debo hacer en esta vida, pero que es una obra principalmente espiritual. Espiritual. Hoy nosotros podemos estarnos congregando en una casa, en un edificio o en un parque, pero lo que importa no es el lugar donde estamos reunidos, que es lo verdaderamente importante. Lo importante es que Dios esté en medio nuestro, porque lo estamos buscando de corazón. Ese templo que Jesús visitó, ese templo que los judíos tanto veneraban, ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Jesús mismo les dijo, de esto que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque Dios quiere derribar en nosotros la religiosidad. Dios quiere hablarnos directamente. Dios quiere hablarnos directamente. Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz. Dios no quiere intermediarios. De hecho, la palabra dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios quiere derribar todo principio de religiosidad en mi corazón. Religiosidad que no me hace a mí ser espiritual, religiosidad que me hace ser a mí terrenal, carnal, animal, diabólico. Todo lo de la carne. Todo lo de la carne. Miren cómo fue fundada Roma. Miren cómo es hoy la Iglesia Católica Romana. Un imperio sobre todo el mundo. La Iglesia Católica Romana está en casi todos los países del mundo. ¿Cómo llevaron ellos el cristianismo a los países? Como Jesús mandó, con señales, con milagros, echando fuera demonios, poniendo la mano sobre los enfermos. No, ellos lo hicieron como Pedro, de quien dicen que es el primer papa, lo cual es falso,
Pero miren que ellos, igual que Pedro, toman la espada y llevan a las naciones y les dicen, este es Dios, Cristo, el Mesías. ¿Lo aceptas en esta cruz? No. ¡Pum! Lo mataban. A punta de espada, a punta de muerte, a punta de derramamiento de sangre, tortura y atrocidades que por cientos y cientos de años ha hecho y sigue haciendo la Iglesia Católica, han querido llevar al Dios de la Biblia. Yo digo, ¿qué imperio es ese? ¿El imperio que Dios fundó? Es un imperio satánico, es un imperio diabólico. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan capítulo 8, lo pueden leer todo el capítulo. Les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Es homicida. Las obras de vuestro padre quieren hacer. Y yo que les hablo verdad no me creen, dijo Jesús. Entonces, démonos cuenta cómo Dios quiere hacer una obra diferente en nosotros. Aquí en Canadá, mi amado Jesús en Canadá, Dios nos habló de 3 lugares donde Dios quiere levantar obras aquí en Canadá. London, Ontario, Montreal, Quebec y New Brunswick. 3 provincias en donde Dios quiere levantar obras de mi amado Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a levantar la obra de mi amado Jesús? ¿Comprando una bodega? ¿Vamos a comprar una bodega como quiso hacer David hacia Dios? Oh, primero compro la bodega, le pongo un aviso bien grande, bien bonito, le monto luces, unos buenos speakers y me consigo unos músicos que toquen música bonita para que la gente venga. Vamos a construir, mi amado Jesús en Canadá, ¿en lo material o en lo espiritual? Espiritual. ¿Y cómo la vamos a construir en lo espiritual? Como el Señor nos enseñó, con ayuno, con oración, con predicación, con intercesión, con evangelismo. Y yo tengo una parte que hacer y debo orar como lo oró Moisés al Señor en el Salmo 90, versículo 17. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. O sea, respalda tu obra, Dios mío. Porque yo tengo una obra como pastor que hacer, de edificarlos a cada uno de ustedes con la palabra de Dios, de orar por ustedes todos los días, interceder por ustedes, de ministrarlos, de escucharlos, de darles consejerías, de visitarlos. Aquí en New Brunswick los tengo que visitar en Montreal y los tengo que visitar en Ontario, en London. Es la obra que yo tengo que hacer, porque a eso me llamó Dios. Pero cada uno de ustedes tiene otra obra personal que hacer para Dios. Allá en Montreal, la hermana Antonieta tiene que orar, tiene que interceder, tiene que levantar, pedirle discípulos, almas al Señor para levantar esa obra en Montreal. Y allá dice amén mi hermana. En London, nuestros hermanos en London, en cabeza de nuestro hermano Samuel, que ha sido llamado por Dios allí a London. En José, en Mafe, en Jenny, en los que Dios quiere levantar allí en London. Tienen que ganar almas. Pero en este tiempo Dios está trabajando mucho en nuestra identidad, como lo hizo con Esdras. Esdras no construyó, Esdras no pegó ladrillos. ¿Qué hizo Esdras? Enseñó la palabra, habló la identidad, corrigió, dijo no, estos hijos que nacieron entre judíos y no judíos, despáchenlos con las mujeres no judías, sáquenlos y solo el pueblo judío va a quedar en Jerusalén. Eso fue lo que hizo Esdras. ¿Qué significa lo de Esdras hoy en nosotros? Identidad. Muchachos, hay que apartarse de gente que no nos conviene. ¿No escuché ni un amén? Si nos vamos a juntar con compañeros de colegio, de escuela, de trabajo, será para predicarles y para enseñarles la palabra de Dios. Si nos vamos a juntar con familia que no es cristiana, será para hablarles la palabra de Dios y ganarlos para Cristo, no para seguir con ellos allá, en sus celebraciones que no agradan a Dios, que no glorifican a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, voy a dejar a mi familia perdida en su error y yo me voy a meter en el error con ellos, aún sabiendo la verdad.
¿Cómo creen que va a ver Dios eso? Lo va a ver como los griegos entrando al templo de Jerusalén con un Zeus adorando cerdos en el templo de Jerusalén. Así lo ve Dios. Y dice, pero ¿cómo? Mi pueblo es destruido porque les falta conocimiento. ¿Por qué mi pueblo desecha mi ley? O sea, ¿por qué ignoran mis palabras? Y Dios quiere levantar la obra. Y Dios está contando con cada uno de nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros a partir de este mensaje en el cual Dios nos está hablando tan claramente las cosas? Nos toca consagrarnos. Hay que santificarse, mis hermanos. ¿Qué significa santificarse? Apartarse. Menos televisión, menos idas al mall, menos playa, menos Niágara, menos paseos, menos cosas. Más oración, más estudio bíblico, más congregarnos. Si yo quiero edificar para Dios un templo espiritual, Dios nos convoca aquí como iglesia ¿cuántas veces a la semana? 3 veces. El día miércoles oración, el día viernes estudio bíblico y el día domingo culto. Entonces, si yo quiero edificarle a Dios, y como lo dijo Pablo aquí, que somos templo del Espíritu Santo, si yo quiero edificarle a Dios templo y hacer su obra, tengo que obedecer. ¿A qué? A lo que el Señor me muestra, me enseña, me dice que yo debo hacer. Amén. Voy a terminar con este punto del templo, que es bien importante. Y aquí ya termino. ¿Cada cuánto había culto para Dios en estos templos? En el tabernáculo, en el templo de Salomón y luego en el templo de Jerusalén construido por Zorobabel. ¿Cada cuánto había culto para Dios en esos templos? ¿Una vez al año era el culto? O sea, una vez al año venían los judíos, prendían el fuego que se había apagado porque pues cada año no lo iban a mantener ahí y le cantaban a Dios una vez al año y le presentaban los sacrificios a Dios una vez al año. Una vez al mes. Una vez al mes, cada mes tenían culto los judíos. ¿Quién da más? A la semana. Una vez a la semana, entonces el Shabbat. Únicamente el día de reposo venían con sacrificios y los sacerdotes se ponían el vestido el sábado para venir a ministrar a Dios el sábado. ¿Sí? Sí. Todos los días había culto para Dios. Todos los días había culto para Dios. Y si el templo ya no es el edificio, sino que el templo soy yo, y yo voy a presentarle culto a Dios, ¿cada cuánto se lo debo hacer? Todos los días. ¿Y qué es el culto? Oración, alabanza, palabra. ¿Se dan cuenta por qué el cristiano verdadero es discípulo? O sea, tiene una disciplina en la oración, en la adoración, en la lectura bíblica para con Dios diaria. Ahí es donde el cristianismo hoy está totalmente caído, porque siguen como los judíos teniendo culto cada cuánto. Todos los días. No, el culto de los judíos era el de los sacerdotes, era todos los días que tenían que trabajar en el templo todos los días. Pero el culto de los judíos, ¿cada cuánto era? El sábado. Que hoy para los cristianos sería el domingo, una vez a la semana. Y el resto de la semana, desconectados totalmente. Por eso fue que el pueblo judío cayó. Por eso fue que el pueblo judío fue castigado una y otra vez por Dios. Porque ellos no lograron pasar de la religión a la relación con Dios. No lograron pasar. Necesitaban sacerdotes, necesitaban un edificio, necesitaban muebles. ¿Cómo lo ven? Mal. Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Entonces, vamos a orar. Yo espero que esta palabra realmente haya servido. Que esta palabra haya servido. Es palabra como con estudio bíblico mezclado. Muchos datos, muchas cositas. Pero creo que fue muy claro
entendimos el fenómeno espiritual de la iglesia romana, que es importantísimo, y uno se pone a leer y dice, Dios mío, todo está ahí en la historia. Todo está en la historia. Que lo único que hay que hacer es ir a estudiar, ir a leerlo, desmontarle a nuestra familia religiosa, desmontarle su religión solo con la historia. Amén. Vamos a orar entonces cada uno ahí donde está. Vamos a inclinar el rostro. Le vamos a pedir al Señor que haga esto una realidad. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, Dios mío, por hablarnos, por enseñarnos, Dios, y sobre todo por confirmar una y otra vez más lo que nos has venido diciendo a tus siervos, los pastores de mi amado Jesús, que no quieres más la religiosidad, que quieres, Señor, que cada corazón te busque sinceramente, que cada vida, Señor, realmente se disponga para ti. Finalmente tú fuiste el que nos habló y tenemos que creerte, Señor. Tenemos que creerte, Dios mío. Dale fe a tu pueblo, Señor, para escuchar tu palabra y creerla y ponerla por obra, Señor, porque deben venir también frutos dignos de arrepentimiento, o sea, hacer lo que tú has mandado. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Señor. No podemos detenernos, Dios mío. Hay que avanzar, Señor. Hay que levantarte, Señor. Obra, Señor, aquí en New Brunswick, en Montreal, en London, Señor, aquí en Canadá, Dios mío. Pero necesitamos obreros, necesitamos gente dispuesta, necesitamos gente que te crea, Señor. Necesitamos gente, Señor, que te ame. Quítale a tu pueblo, Señor, toda confusión. Llévate la muerte espiritual, Señor. Llévate todo eso. Y danos espíritu de oración para orar, Señor, con fervor, con alegría, con mucho ánimo, Señor. Danos espíritu de alabanza para poder alabarte en las casas. Estas mismas canciones que cantamos acá las podemos poner en la casa, Señor, y tener un tiempo de alabanza ya contigo. O mientras estamos en la casa, ir escuchando, Señor, y disfrutar, Señor, de ti. Danos amor por tu palabra, sed y hambre de tu palabra, Dios, para poder leer todas estas cosas, Señor. Esto está aquí en la Biblia, Señor. Y bueno, y en la historia, pues algunas cosas específicas. Pero nosotros, Señor, queremos realmente, Dios, serte muy efectivos. Serte muy efectivos. Y que tú confirmes la obra, Señor, de nuestras manos sobre nosotros. Que nos ayudes para hacerte la obra que nos llamaste a hacer. En nuestros hijos, Dios, yo te pido hoy por mis hijos, Señor. Y yo voy a orar por ellos, Dios, para que tú los levantes a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Vengan, niños, voy a orar por ustedes. Vengan acá, voy a orar por ustedes. Padre poderoso y grande, Dios glorioso y bueno, Dios grande y maravilloso. Venga. Levanta tus manitos, hijo. No, así, no, así. Así. Eso. Como si fueras a recibir un regalo. Eso, como si fueras a recibir un regalo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hijo Daniel Mateo. Dios, este niño fue presentado y consagrado a ti, Señor, desde pequeño. Pero Dios, él necesita, Señor, entender en su corazón que ha pecado, que necesita arrepentirse y que solo tu sangre lo puede limpiar. Él necesita en su corazón el llamado, Señor, a seguirte para quererse bautizar en el agua y un día querer el nacer de nuevo y recibir tu Espíritu Santo, Señor. Yo por eso oro por él, Dios mío. En la autoridad que me has dado, destruyo, Señor, toda mentira, Señor, de lo que él recibe de la educación en su escuela. Yo destruyo, Señor, todo lo que el enemigo quiere meter en su mente, Señor, que lo aleje de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, bendiciéndolo. Pon tu bendición sobre él, mi Padre. Llámalo, Señor, a ti, en el nombre de Jesucristo. Hay un propósito, Señor, para con su vida. Hay una obra que él va a tener que construirte a ti, Señor. Y yo oro para que él pueda, Señor, tener la fe, el amor, la paciencia, la perseverancia, Señor, la consagración, la santidad, para hacer esa obra a la cual también tú le llamarás, en el nombre de Jesucristo.
Lo bendigo, Señor. Echo fuera de su vida todo espíritu de error, todo espíritu de fantasía. Los ato y los envío al abismo. Y declaro libertad y mando libertad sobre mi hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Padre, y lo bendigo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios. Toca su corazón, quita, Señor, toda endurecimiento de su corazón. En el nombre de Jesús, dale un corazón para ti, dale oídos para tu voz y ojos para verte, Señor. Dale la obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, de Nazaret, para tu Hijo, Señor. Vente, mi familia, orar por ti, que pusieron esas manos en la cabeza, pensar que con esto pegan. Padre, en el nombre de Jesús, oro por Juan, bendiciendo su vida, Dios mío. Tu Señor, toda contaminación, todo, Señor, lo malo que podemos ver con nuestro mal, yo lo hago y lo envío a la misma en el nombre de Jesucristo. Toda la basura, todo el mundo, Señor, pertenece al mismo, y es allá donde lo arrojamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, llámalo en su corazón, Señor, llámalo a edificar una casa espiritual, a orar, a leer tu palabra, a predicar, Señor, a ser un adorador, a conocerte a ti, Señor, no a seguir al tío ni a ver su tío, sino a conocerte a ti, Jesús, enamorarse de ti. Te lo pido, Jesús, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Dios. ¿Ustedes quieren que ore por ustedes? ¿Quieren que ore por ustedes? ¿Sí? Vamos a orar entonces, muchachos. Para eso vamos a recibir un regalo. Padre, oro la autoridad que me has dado en el nombre de Jesucristo para bendecir la vida de Valeria, Señor. Toda contaminación, Señor, toda mala doctrina, toda estructura espiritual, religiosa, Señor, que ella heredó, en la cual nacimos todos como católicos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con lo que me has dado, la rompo toda iniquidad, los espíritus de error, de engaño, de idolatría, desatado y diabólico, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido, pon tu bendición sobre ella, Señor. Bendícela, mi Dios, y dale, Señor, un corazón nuevo, un corazón para creerte, para amarte, para conocerte, mi Dios, para obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Dale, Señor, sed y hambre de ti, de tu presencia, de tu palabra, de espíritu de oración, espíritu de adoración, de alabanza, que ella se regocije, Señor, cantando estas canciones, que ella se regocije, Señor, leyendo tu palabra, a solas que te busque, Señor, que es allí donde tú la quieres, Dios.
a solas, donde tú nos enseñaste a orar, cerrar la puerta y entrar en secreto a nuestro Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo la bendigo, Dios. Yo la bendigo, Señor, toda oración contra ella, toda dedicación en contra de ella, todo lo que se va a levantar, Señor, de parte de Jezabel, de la reina del cielo contra ella, yo lo destruyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, ella es tuya, ella es tuya. Tócala y llena el Espíritu Santo de ti, llena la calle más de ti, Señor. Así también oro por Juanchito, Señor, que también es un hijo aquí en la casa. Oro, Señor, que la autoridad que has dado sobre su vida, para que toda la contaminación, Señor, sea atada y enviada al mismo, para que todo lo que en su mente, Señor, no debe estar más, se rompa, se caiga. Toda estructura, Señor, religiosa, toda iniquidad por parte de su familia, toda maldición generacional también sea destruida ahora, en el nombre de Jesucristo, Señor. Libértalo. Yo no lo puedo libertar, Señor, tú eres el único. Libértalo, Señor. Dale un corazón para ti, un corazón, Señor, entendido, un corazón con discernimiento, y dale también la sed, el hambre de ti. Llámalos a ellos dos en su corazón a orar. Llámalos, Señor, a alabarte. Él tiene, Señor, el talento de tocar una guitarra, pero hay dones que tú le has dado que yo pido sean encendidos, avivados, como el don de las sanidades, el don del llamado al maestro, Señor, y el don del maestro de enseñar. Dáselo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido con tu bendición sobre ellos, Dios, y que este sea un tiempo de levantarse en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Dios, gracias por eso, Dios. Pedro, por su Padre, oro también por mi hija, en nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesús lo envío al abismo, ato todo espíritu de accidente, de enfermedad, de muerte, lo envío al abismo en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que la niña sea una niña más tranquila, más quietita, Señor, más reposada, más obediente, Señor, en el nombre de Jesús, y que ella pueda crecer bien, Señor, y ser también llamada, traída por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Dios, por ella, por Joseph también, Señor, lo bendigo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, maravilloso Dios y poderoso Rey. Padre, oro en esta hora por toda persona, Señor, que ve, Señor, esta enseñanza, esta predicación, y que necesita más de ti. Te pido, toca al Espíritu Santo. Tócale, Señor, la unción, Señor, que está acá, fluya, Señor, ahora sobre cada vida, tocando sus corazones, sacándoles de la religiosidad a la relación contigo, Dios. En el nombre de Jesucristo, te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y te reconocemos como el único y suficiente proveedor. Tú eres el que nos da, Señor, trabajo. Tú nos das la salud, las fuerzas para ir a trabajar. Tú nos das el sustento, tú traes la comida a la casa, tú das el dinero para pagar, Señor, todo. Y a ti te reconocemos, Dios, trayéndote nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por favor, reprende conforme a tu palabra a todo espíritu devorador, al salteador, Señor, a los espíritus que aprovechan, Señor, y destruyen las finanzas o que traen ruina, Señor. Por favor, glorifícate trayéndole prosperidad a tu pueblo, Dios. Que, Señor, pueda prosperar en todo como su alma, y que tengan salud así como su alma prospera, como dice tu palabra, Señor. Bendice, Señor, tu obra en Montreal. Bendice tu obra en London, Canadá. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Pastor Antonio, trayéndole salud, restauración en todo su cuerpo. Bendice, Señor, al Pastor Mauricio, a la Pastora Astrid, en el nombre de Jesucristo. Y levántanos a todos, Señor, como un solo cuerpo de creyentes, y confirma la obra de nuestras manos sobre nosotros. Sí, Padre, la obra de nuestras manos confirma. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos honor y te damos gloria. Gracias, Espíritu Santo. Y atamos los espíritus de retaliación y venganza y los enviamos al abismo. Y te pedimos que toda esta sea una semana de bendición, Señor, para nosotros, para tu pueblo, en Cristo Jesús. Toda gloria y honor para ti, Señor. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Damos gloria al Señor. Dios les bendiga a todos.